Ya. Entonces, les venía diciendo que en el laboratorio hicimos 3 de los 6 procesos que Gracias. van en una planta de tratamiento convencional. El primero se llama la mezcla rápida, que cuando estamos haciendo prueba de jarras, la mezcla rápida es el proceso o es la etapa durante que ocurre en el primer minuto a 120 revoluciones por minuto. Eh, la teoría dice que con el primer segundo ya ocurre la coagulación, pero pues la prueba de Harras se estableció así. Y la prueba de Harras es como una similitud de lo que pasa en la realidad. Nunca vamos a obtener el mismo resultado en la realidad de lo que pasa en prueba de Harras porque hay muchas otras variables como zonas muertas en los tanques, bueno, muchas variables, pero la prueba de Harras nos da como una idea. No es la mejor, no es el mejor procedimiento, pero es como una idea inicial. Por ejemplo, cuando yo estoy diseñando una planta, es lo que puedo hacer inicialmente y es, digamos, lo más económico. Ya los otros sistemas, que es, por ejemplo, el que mide el streaming current, que es el que mide potencial Z, esos otros sistemas necesitan que el proceso esté funcionando. O sea, esos no se pueden montar en una planta si no está funcionando o si ya no está construida. Entonces, esa es la situación. Y el segundo problema es que es muy costoso y requiere que la operación sea automatizada. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo automatizada? Bueno, ustedes no han hecho la práctica de canaleta parcial. Lo que quiere decir, lo que pasa es que eh, el mismo equipo va tomando una lectura del potencial Z y le va diciendo a otro equipo que es el dosificador, le va diciendo súbale o bájele automáticamente, porque si lo hacemos manualmente es casi imposible lograr llegar a ese punto donde el potencial Z sea cercano a cero, porque eso, digamos, como no es un proceso donde, como cuando uno maneja un carro, que yo giro la dirección a la izquierda y el carro se mueve a la izquierda, si yo la giro a la derecha, el carro se mueve a la derecha. En unos procesos de tratamiento no es inmediato el efecto. Si yo le subo a la dosis de coagulante, el resultado de ese incremento en la dosis de coagulante lo voy a ver 4 o 5 minutos después cuando el agua pase por todo el proceso de coagulación y ya vaya pasando por la floculación. Entonces tiene un retraso. Entonces ese retraso hace que si fuera un operador o si uno lo va a hacer manualmente, pues no va a poder lograr ese equilibrio porque si yo veo que se me bajó, por ejemplo, y tengo que subirle, pues voy y le subo y de pronto le subo mucho y otra vez se cogió para arriba y voy de bajo y coge para abajo. Entonces eso empieza en una onda, un proceso sinusoidal donde nunca voy a llegar a lo que yo estoy solicitando. Para eso existen unos procesos de control automático que no sé si esa materia exista todavía. Había una materia que se llamaba control automático de procesos, donde le enseñaban a uno cómo automatizar algunos procesos como esto, y habían unos sistemas de control diferencial, control integral, que es lo que va analizando este retraso con el tiempo y al final pues va hallando la solución de una manera, digamos, más sencilla y que al final pues va a obtener unos mejores resultados. Entonces, como no contamos con eso, pues nos toca, y aquí en Casanare no hay ninguna planta que tenga el streaming current, o sea, es una tecnología muy sofisticada, entonces pues nos toca con la prueba de jarras, que es lo que tenemos y es lo que ha funcionado durante más de 100 años. Entonces es suficiente para lo que tenemos y ese resultado es el que nosotros vamos y aplicamos en la planta. Entonces, como les decía, pues la mezcla rápida, un minuto, eso se transforma en un proceso o la etapa de coagulación, que la coagulación dura menos de un segundo. Y tenemos diferentes estructuras donde vamos a coagular, se llama la canaleta parcial, o se llama una vertedera triangular, o se llama un retromezclador, o bueno, ahí en la clase miramos varios de estos sistemas. Nuestro segundo proceso se conoce como floculación o mezcla lenta, que fueron los primeros 15 minutos o los 15 minutos después
de la mezcla rápida, donde la agitación es a 40 revoluciones por minuto, y ahí lo que hacemos es lograr o permitir que los coágulos que se formaron en el proceso anterior pues choquen unos con otros y crezcan, y ahí pues me imagino que los que hicieron la práctica ya vieron cómo van creciendo, y al final pues simplemente ya toman un tamaño más grande. En la realidad pues existen, ya hablamos de dos tipos de floculadores, que hay unos floculadores mecánicos y unos floculadores hidráulicos, y que en la realidad el mismo RAS nos dice que tenemos que tener 3 sectores hidráulicos. ¿Cómo lo hubiéramos podido semejar en la práctica ahí en la prueba de jarras? Pues sería hacer, por ejemplo, de los 15 minutos, hacer 5 minutos a, qué sé yo, 60 revoluciones por minuto, hacer otros 5 minutos a 50 y otros 5 minutos a 40. Ahí vamos cambiando el gradiente. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad, una primera fase del proceso ocurre a una velocidad mayor, ya sea en el hidráulico a través de los orificios, o en el mecánico tiene mayor velocidad de agitación, y en la medida que se va avanzando se va reduciendo el gradiente o se va reduciendo la velocidad de agitación. En este proceso, pues se supone que no sedimenta nada, porque la sedimentación es otro proceso posterior. En la práctica sí no podemos, o sea, en la práctica se mira que es cuando el agua se deja quieta, y en la realidad existen unas estructuras que se llaman los sedimentadores, y que también ya vimos acá, que tienen unos módulos de sedimentación que permiten que estos flóculos que se fueron desarrollando en el proceso anterior pues toquen el piso o la superficie del material y ya se remueve. Entonces, digamos, esos fueron los 3 procesos que vimos en la práctica, que no son exactamente iguales a lo que ocurre en la realidad, pero es una semejanza. ¿Y cuál es la ventaja de la prueba de jarras? Que me permite establecer cuál es mi dosis óptima. Como se pudieron dar cuenta, es un proceso demorado, porque cada prueba gasta 30 minutos como mínimo, y esa prueba, si yo corro con suerte, pues de una vez le atino a la dosis óptima, pero realmente hay que hacerlo 2 veces, y en la realidad pues no es, digamos, no es directamente en esa forma como uno trabaja. No quiere decir, no quiero con esto decirles que no se utilice, sí se utiliza. Lo que pasa es que se hace, digamos, al revés. ¿Cómo es al revés? Yo no puedo, cuando soy operador de una planta o cuando soy el jefe, no puedo, realmente el jefe no hace eso. Cuando yo fui jefe de la planta de tratamiento de agua de Yopal, en el año 98, que fue mi primer trabajo, y ahí fue donde aprendí sobre agua y fue donde le cogí el amor a este negocio del tratamiento del agua, pues uno como jefe no es el que hace la coagulación, no hace la prueba de Harper ni siquiera. ¿Cuál es la función de uno como jefe? Es establecer si se puede o no se puede tratar. Yo era el que tenía, llamémoslo así, el poder de decir, de poder, el poder de establecer si un agua se podía tratar o no se podía tratar. Entonces, por la experiencia que tenía, yo miraba el agua y, dependiendo de la calidad y de unas pruebas muy rápidas, era el único que podía establecer. Por ejemplo, en esa época estábamos con la estación de bombeo que sacaba agua del río Cravosur, una estación de bombeo que queda aquí al lado del puente de la Cabulla. Se bombeaba agua del río Cravosur hacia la planta donde quedaba antiguamente, pero cuando el río se crecía mucho, traía mucho lodo, mucho material, había un momentos en que ya el agua era imposible de tratar. Entonces la función, pues además de coordinar toda la parte de la planta, pues el jefe era el único que tenía, digamos, que podía tomar la decisión de apagar el bombeo. Y apagar el bombeo implica suspender todo el proceso de potabilización, y suspender el proceso de potabilización, eso tiene unas implicaciones